Buenos días, soy Manuel Richard, profesor de Derecho Procesal en la Universidad Pública de Navarra, y en este vídeo voy a explicar los registros personales y, en general, las intervenciones corporales. Esta es una materia especialmente de interés para la policía, ya sea la policía en labores gubernativas o la policía judicial, por significar posiblemente una parte muy importante de su trabajo, con unas implicaciones en la investigación criminal también muy importantes. Por eso este vídeo quizás requiere una especial atención y puede ser quizá un poco más largo de lo habitual. Vamos a tratar la materia. Hay que tener en cuenta que en ocasiones el único modo de conocer y apreciar los hechos delictivos será por medio de una intervención corporal, de un grado mínimo o de un grado más intenso. Intervención corporal sobre el sospechoso o, en su caso, el investigado. Estas intervenciones, como digo, pueden ser de menor o mayor intensidad y, dependiendo de ello, pueden ser realizadas por la propia policía en virtud de sus propias competencias o pueden requerir de una autorización judicial. No existe en la Ley CRIM un apartado específico sobre esta materia, aunque sí distintos artículos que la tratan, por ejemplo, los artículos 339, 363, 399 o, por ejemplo, el 478. También se refieren a esta materia, especialmente a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana 4/2015, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y también otras normas, por ejemplo, instrucciones de la Fiscalía o instrucciones y normas de las distintas consejerías de las comunidades autónomas y, por supuesto, también del Ministerio del Interior. Esta regulación, como digo, sobre intervenciones corporales no tiene un carácter sistemático, aunque el Tribunal Constitucional ha ido delimitando cuáles son las normas que deben ser aplicadas al respecto. Así, en primer lugar, solo podrán acordarse este tipo de diligencias frente a sospechosos o investigados respecto de los que recaigan serios indicios sobre la comisión de un delito, y siempre ponderando la intromisión en los derechos del sospechoso en relación con lo que se está investigando y con el interés público. En cualquier caso, deberá existir siempre una proporcionalidad entre la medida que se adopta y lo que se está investigando, y en ningún caso se podrán acordar y realizar registros o intervenciones corporales que supongan un menoscabo o un riesgo para la salud. En segundo lugar, el registro personal podrá realizarse por la policía en el marco de sus propias competencias. Así está previsto, como ahora veremos, en la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana. Así será cuando la intervención corporal pues tenga un alcance y una extensión limitada a lo que es la identificación o el cacheo externo de la persona sospechosa. En tercer lugar, las intervenciones corporales deberán ser ordenadas por el juez de instrucción cuando afecten al ámbito de intimidad especialmente protegido o, en su caso, a el derecho a la integridad física. Se trata de una resolución adoptada por el juez mediante resolución motivada y que será lo procedente cuando, por ejemplo, se pretenda realizar una extracción sanguínea o, por ejemplo, la inspección o registro de cavidades, por ejemplo, íntimas de la persona, por ejemplo, registros vaginales, anales o similares. En cuarto lugar, y muy importante, no cabe la imposición coactiva de las intervenciones que afecten a la integridad física o al derecho de intimidad especialmente protegido. Es decir, no se puede obligar a una persona a someterse a una extracción sanguínea o, por ejemplo, a un registro de una cavidad corporal. Ello sin perjuicio de las consecuencias que puedan devenir de la falta de colaboración, pero no se puede utilizar la vis compulsiva
en estos casos, aún existiendo resolución judicial. Bien, vistos los principios generales, vamos a ir desglosando cuáles son las distintas intervenciones corporales, yendo de lo que menos afecta al individuo y a sus derechos fundamentales hacia aquellas intervenciones que tienen una incidencia mayor y que requieren, como veremos, resolución judicial. En primer lugar, las diligencias de intervención corporal están reguladas en lo básico en la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana, que establece que se podrán realizar diligencias que tienen por finalidad la tutela de la seguridad ciudadana mediante la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos. Artículo 1 de la Ley 4/15 de la Ley de Seguridad Ciudadana. Estas diligencias son las siguientes, que luego veremos con detalle. Primero, identificación personal. Segundo, control y comprobación de personas y vehículos. Y tercero, el registro corporal externo y superficial de una persona. Estas diligencias se regulan en los artículos 16 a 20 de la Ley Orgánica 4/2015 y están asociadas, como decimos, directamente a las funciones de prevención de la policía. Resulta importante destacar que ninguna de estas medidas, a las que me voy a referir ahora, pueden equipararse con una detención. Efectivamente, se produce una situación de, digamos, de afectación de la libertad deambulatoria de las personas, pero sin que ello pueda equipararse a una detención. A este respecto se ha pronunciado claramente la jurisprudencia y el mismo artículo 19 de la Ley Orgánica 4/2015 establece que las diligencias de identificación, registro y comprobación practicadas por los agentes con ocasión de actuaciones que lo requieran, no estarán sujetas a las normas y formalidades de la detención. Por lo tanto, se trata de medidas que no pueden considerarse en ningún caso una detención. Para la práctica de estas diligencias se deberá siempre perseguir y estar fundadas en los principios de prevención e investigación de los delitos que son la base de la actuación de la policía y realizarse con arreglo a los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación. Ello no obsta a que la policía pueda realizar cacheos o identificaciones por cuestiones o en el ámbito de una persecución general de actividad delictiva, sin que haya quizás una sospecha concreta sobre la persona, pero en general debe respetarse esa persecución del delito y sobre todo esa atención a evitar discriminaciones, cualquier tipo de desigualdad de trato y, por supuesto, evitar cualquier tipo de actuación que suponga una actuación vejatoria o degradante de la persona. En cualquier caso, como decimos, se deben respetar estos principios y vamos a ver cada una de las medidas a las que antes he hecho referencia. En primer lugar, la identificación. Esta diligencia, regulada en el artículo 16 de la Ley Orgánica 4/2015, tiene por finalidad comprobar la identidad de las personas en la vía pública en el cumplimiento de las funciones de la policía de prevención y de indagación de los delitos, así como para perseguir infracciones administrativas y o penales. La ley establece cuáles son los requisitos para esta medida, que son cuando existan indicios de que la persona a la que se pide identificación haya podido participar en la comisión de una infracción, cuando se considere necesario y razonable acreditar la identidad para prevenir la comisión de un delito, o también en aquellos casos en los que se necesita identificar a una persona, por ejemplo, porque su rostro no es visible al ir tapado o camuflado de algún modo. La persona a la que se pide identificación será informada de modo inmediato y comprensible de las razones de la petición de identificación y de su carácter obligatorio. Por lo tanto, haciéndole saber que la negativa a identificarse puede constituir un delito de desobediencia a la autoridad.
Esta identificación se producirá por lo general mediante exhibición del documento de identidad y si no fuese posible o la persona se negase a identificarse, la policía puede conducir a esta persona a las dependencias policiales a los efectos de su identificación. Artículo 16, teniendo en cuenta que esa identificación deberá durar en comisaría el tiempo mínimo imprescindible sin que pueda ser superior a 6 horas. En cualquier caso, deberá dejarse constancia de la diligencia realizada y de las circunstancias de la misma. Segundo lugar, la diligencia de control y comprobación de bienes, personas y vehículos. Está prevista en los artículos 17 y 18 de la citada Ley Orgánica 4/2015 y tiene por finalidad la prevención de delitos de especial gravedad o generadores de alarma social para proceder al descubrimiento en esa finalidad de quienes hubiesen participado en delitos o los que portasen armas o instrumentos relacionados con actividad delictiva. A ese efecto establece la ley, artículos 17 y 18, la obligación de las personas requeridas a someterse a esa labor de indagación y de comprobación y no obstaculizar la labor de los agentes de la policía en el ejercicio de sus funciones. Resultado de esta diligencia puede ser perfectamente la aprehensión de armas, drogas, otras sustancias o efectos procedentes de un delito o aquellos bienes que puedan suponer una infracción administrativa como llevar armas o llevar determinadas cantidades o sustancias estupefacientes. En tercer lugar, también la ley prevé el registro corporal externo y superficial de personas, lo que se llama el cacheo, que consiste en el registro de una persona con la finalidad de saber si oculta algún elemento que pueda servir como prueba de un delito, ya sean sustancias estupefacientes, ya sean armas o ya sean otros bienes u objetos. A ese efecto, el artículo 20 de la citada Ley 4/2015 establece que podrá practicarse el registro corporal, externo y superficial de la persona cuando existan indicios racionales para suponer que puede conducir al hallazgo de los instrumentos o bienes a los que he hecho antes referencia. Los ciudadanos, como se ha dicho antes, serán informados de un modo inmediato y comprensible de las razones de esta diligencia y su obligatoriedad de someterse a la misma por parte de la policía. El cacheo podrá incluso realizarse contra la voluntad del afectado, tomando a ese efecto las medidas de compulsión mínimas imprescindibles, siempre respetando los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Su práctica será llevada a cabo por un agente del mismo sexo que la persona que está siendo registrada, exceptuando supuestos de urgencia grave o de riesgo inminente. En ese caso, pues se podrá soslayar esta obligatoriedad, pero no en sentido general. Este cacheo o registro deberá hacerse del modo que menos afecte a la intimidad y dignidad de la persona objeto del mismo. En el caso de que el cacheo obligue o determine a dejar a la vista partes del cuerpo, se efectuará en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros. Se dejará constancia escrita, naturalmente, de la diligencia, de las causas y de la identidad de la persona registrada y del agente o los agentes que llevaron a cabo la diligencia. A partir de aquí, vamos a ver que hay un salto cualitativo en cuanto a las medidas que se pueden tomar con relación a la intervención corporal, porque vamos a ver a continuación el registro con desnudo integral y también la especial referencia al registro en cavidades corporales. En primer lugar, con relación a un registro con desnudo integral, este exige ya una detención. Se trata de una diligencia en la que se afecta de un modo importante a la intimidad de la persona objeto del registro y, por lo tanto, solo podrán ser objeto de esta clase de registros personas que están detenidas y llevando a cabo ya esta diligencia no en la vía pública, no en un lugar reservado, sino en la propia comisaría.
esta diligencia, por lo tanto, se llevará a cabo en comisaría frente a personas detenidas a las que se imputa un delito y haciendo constar naturalmente en el atestado policial pues las circunstancias, los motivos que determinan la necesidad de llevar a cabo esta clase de diligencia de registro. Finalmente, con relación al registro en cavidades corporales, hemos dicho con anterioridad que se pueden llevar a cabo diligencias de registro o de intervención corporal frente a la persona sin necesidad de orden judicial cuando no afecten de modo grave a la intimidad o al derecho a la integridad física. Pues bien, evidentemente cuando se trata del registro de una cavidad corporal, básicamente ano, vagina, o se trata, por ejemplo, de realizar cualquier tipo de intervención médica que supone una afectación, aunque mínima, de la integridad física, véase, por ejemplo, pues la toma de sangre de una persona. En este caso se requiere, por lo general, orden judicial, salvo que la persona que se debe someter a la medida consienta a la misma siempre con la información previa del abogado con relación a la diligencia. Así, o consiente realizar la diligencia, o bien, en caso de que se niegue, pues podrá el juez dictar auto motivado con relación a la necesidad de adoptar esta medida que se llevará a cabo sobre el sujeto, pero sin poder en ningún caso tener que utilizar la vis compulsiva. Este es un límite absolutamente, digamos, final. Es un límite absoluto que no se puede traspasar aunque haya orden judicial. No se puede obligar a nadie, ni siquiera a ser pinchado con una aguja para extraerle sangre, o no se puede obligar a nadie a que se le registre la vagina, el ano o lo que fuere, si es contra su voluntad y hay que utilizar la vis compulsiva. Otra cosa distinta será, naturalmente, que si se sospecha que hay la introducción de algún tipo de objeto o hay alguna sospecha a ese respecto, pues la policía pueda estar vigilante, naturalmente, con relación a esa persona y con relación a aquello que pueda aportar en su organismo. Finalmente, hay que tener en cuenta que en el ámbito especial de la seguridad aérea y especialmente de los aeropuertos existe normativa específica y también un acuerdo del Tribunal Supremo del año 99 en el que se establece con claridad que los viajeros que llegan a los aeropuertos pueden someterse voluntariamente a los aparatos de detección, ya sean ecografías o ya sean radiografías, que estén previstos al fin de detectar sustancias en el organismo de los viajeros. Si se negase a someterse voluntariamente, pues hará falta orden judicial, pero si consintiere, no hace falta ni siquiera que esté informado por abogado, se podrá llevar a cabo sin ningún tipo de impedimento. Finalmente, ¿cuál es el valor procesal del resultado obtenido en estas diligencias? Las armas, los objetos, las consecuencias que puedan devenirse a nivel de prueba de estas diligencias. Pues bien, ya hemos dicho en otros vídeos que todo lo que se contiene en el atestado tiene valor de denuncia y, en su caso, el valor que se le pueda dar cuando sean probados en el acto del juicio oral. Por lo tanto, habrá que distinguir si son declaraciones testificales de los policías con relación a lo que hallaron, tendrá valor de prueba testifical siempre que se ratifique en el juicio oral, y si se trata de resultado de alguna diligencia a la que ha conducido la intervención corporal, pues podrá tener valor de prueba pericial o, en su caso, valor de prueba documental conforme a las normas legales a tal efecto. Muchas gracias por la atención.